Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast en donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico, fiscal y de negocios de una manera simple y sencilla para que toda nuestra audiencia lo pueda entender y comprender. El día de hoy grabamos nuestro episodio número 56 y platicaremos sobre un tema que es bien delicado para las empresas, sobre todo las pymes, y lo nombramos la trampa del crecimiento, cómo vender más sin morir en el intento, ya que este es un tema que ha sido muy inquietante para muchos de nuestros clientes y de nuestros podescuchas. Y pues bueno, este capítulo se basa en esta enfermedad silenciosa, por decirlo de alguna manera, que recurrentemente nos hemos percatado que si no se rescatan a tiempo, pueden morir en el intento, cuando justo en el momento en que parece que todo va mejor, porque por fin consiguieron un contrato, y pues bueno, esto nosotros lo llamamos la trampa del crecimiento, siempre y cuando nos haga bien. Seguro en algún momento hemos escuchado, o algunos de ustedes han escuchado la frase de estamos vendiendo como nunca, pero pues la realidad es que no sé a dónde se va el dinero. Entonces, si tú eres un empresario que factura millones, pero llega el jueves o el viernes y te empiezan a sudar las manos porque no te alcanza para la nómina, pues bueno, este capítulo es para ti. Quédate, porque hoy me voy a sentar contigo para explicarte por qué crecer sin una estrategia legal y de flujo de dinero es como ponerle un motor muy potente a tu auto, pero no ponerle frenos. Te vas a estrellar bien rápido. Vamos a desmenuzar cómo usar tus contratos, tus facturas y hasta tus deudas para que tu empresa siempre crezca hacia arriba y pues bueno, no se vaya a ir al precipicio, ¿verdad? Pues bueno, el mito del crecimiento, pues comenzamos como vender más, no siempre es ganar más. A veces, pues la realidad es que solo es cavar un hoyo más profundo cuando no tienes claros cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos y dónde está la rentabilidad del negocio, ¿no? Tenemos aquí en la firma muchos clientes, empresarios apasionados de lo que hacen y por esa pasión muchas veces se olvidan de la utilidad, ¿ok? ¿Cuál es el primer síntoma que nosotros notamos o que ustedes pueden notar? Esto sí puede servir como un autodiagnóstico. Si tu empresa de alguna manera está vendiendo un montón, pero llega, pues no sé, la quincena, la semana o cuando tú le pagues a tus empleados y no sabes si te va a alcanzar o no para pagar la nómina, ese es un síntoma de que tu empresa puede morir. Es algo bien delicado, bien grave, porque a lo mejor estás enfocándote a vender mucho, pero no tienes claro cómo vas a obtener ese flujo de dinero recurrentemente para poder hacer crecer tu empresa. Entonces, el objetivo de este capítulo es que podamos aprender juntos a usar la ley y la estrategia para que el crecimiento sea sano y no una bomba de tiempo financiera. Y pues bueno, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué el crecimiento de una pyme o de una empresa puede ser peligroso? Bueno, muchas veces tu empresa es la que paga el empresario es el que paga la nómina y los proveedores. Pero pues si tú te aspiras a tener un cliente grande, pues ese cliente te va a decir, bueno, sí, me puedes vender todo lo que quieras, pero ¿sabes qué? Te voy a pagar a 30, 60, 90 o hasta 120 días. Y bueno, ¿y ese tiempo quién va a financiar? ¿Quién va a financiar esa, pues bueno, toda la operación, ¿no? Contable y financieramente hablando, pues lo que se necesita ahí es un capital de trabajo, ¿no? Si no lo tienes, pues entonces tendrías que tú impactarle un costo financiero. Ese costo financiero se lo tendrías que impactar a tu venta. Tendrías que decirle, ok, si me vas a pagar a 30, 60 o 90 días, el precio de venta es diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que correr a lo mejor
con un costo financiero. Si la empresa no tiene el dinero para seguir pagando proveedores, empleados, costos indirectos, traslados, nóminas, impuestos, todo, si no lo tiene, entonces va a tener que recurrir a una entidad financiera. Y esas entidades financieras, ahorita vamos a ver cómo funciona cada una de ellas, ¿no? El error estratégico, ¿cuál podría ser aquí? Confundir la utilidad, que es lo que dice el papel que voy a ganar, contra el flujo real que tienes para gastar. En tu flujo vas a tener 0 si es que no tienes el financiamiento, o números rojos si es que hay, pero entendiendo que a lo mejor más adelante vas a tener tu utilidad. A lo mejor después de 6, 8, 10, 12, 24 o 36 meses de estar operando con tu cliente, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo legalmente utilizar o buscar herramientas financieras? Porque esto, al final del día, se vuelve un tema más financiero que legal, pero evidentemente tiene que tener una estructura jurídica. Tenemos un cliente o varios clientes en específico que se dedican a, por ejemplo, comedor industrial, o se dedican a la seguridad privada, y dicen, oye, por fin pude meter mi servicio en, no sé, una cadena de supers en una región específica del país. Oye, qué bueno, lo vendía a un buen precio, o bueno, no lo vendía a un precio muy alto porque son muchos elementos. Ah, perfecto. Oye, ¿cada cuánto te van a pagar? No, pues no sé, eso ya que lo vea finanzas. El vendedor vende, pero no se enfoca, o sea, a lo mejor no tiene ese empalme con el tema operativo de decir, oye, no puedes vender a este precio porque la empresa no tiene el dinero para estarle pagando, en este caso a lo mejor guardias de seguridad, y si es un comedor industrial o un servicio de catering, pues son alimentos, es personal, es traslados, son muchos gastos operativos. No, pues que imagínate que te digan, me van a pagar dentro de 90 días. Híjole, y pues bueno, quizás en papel funcione, pero cuando ya se llega el momento de pagarle a la gente, pues no va a haber dinero. Y aquí hay varias opciones. Tú puedes dejar en algunas entidades financieras un contrato como garantía de cobro, es decir, una especie de factoraje financiero. ¿Cómo funciona el factoraje? Tú vas con una institución financiera, un banco, por ejemplo, que tenga el servicio de factoraje, y le dices, mira, tengo este contrato, aquí está, con este cliente, que es un cliente que ya está acreditado, que es un cliente que probablemente ya está acreditado incluso con esa institución financiera. Da por válido ese contrato y tus facturas, ¿no? Dice, ya mira, aquí está la factura, ya se la emití, pero en lugar de esperar a que mi cliente me pague en 90 días, el banco me da el dinero inmediatamente. Y evidentemente el banco va a cobrar una comisión o un porcentaje de esa factura por adelantarte el cobro. Ese es nuestro costo financiero. Y ahí, si no se lo impactamos al cliente, pues probablemente dices, bueno, ya tengo el flujo. Oye, ¿y fue negocio o no fue negocio? Pues mira, el banco nos está cobrando el 5% por el tema del factoraje, en el mejor de los casos, porque a veces son más caros. Oye, ¿cuál era tu margen de utilidad? Pues el 3%, pues estás perdiendo dinero, mano. Mejor cancela tu contrato, ¿no? Si es que puedes salir, ¿no? Entonces, desde aquí, yo les sugiero que cuando vayan a llegar a un cliente nuevo, que probablemente su política de pago no sea como tú estás acostumbrado, a lo mejor cada 15 días o por adelantado. Incluso hay clientes que sí dicen, bueno, tu servicio es tan bueno y nuestra relación comercial es tan buena que yo te puedo ir pagando por adelantado. Entonces tu cliente está financiando tu operación, a lo mejor le bajas un poquito el precio y eso es suficiente para decir ya te pago inmediato, ¿no? O sea, eso son puntos que eso es demasiado importante que el empresario lo sepa y que se lo traslade a su fuerza de ventas para decirle, oye, si vas a vender a 30 días, tu costo financiero es de tanto, a 90 es tanto, y así, ¿no? Con la intención de evitar quebrar la empresa, porque pues no hay dinero infinito, o sea, no puedes crecer de manera infinita, ¿no?
Entonces, esto nos deja como moraleja o como conocimiento nuevo, que no uses contratos machotes. Incluye cláusulas de intereses moratorios, gastos de cobranza, gastos financieros en caso de que no cumplan en tiempo y forma, y la posibilidad de poder ir con una institución financiera y que tu cliente esté dispuesto a entregar toda la información que pide la institución para que sea un acreditado. Al final, el que van a acreditar es a tu cliente, no a ti. Y tú eres únicamente el beneficiario, ¿no? Entonces, eso es importante negociarlo con el cliente. Ahora, si tú dices, oye, es que mi negocio no funciona así, porque hay negocios que no pueden funcionar así porque así funcionan en el mercado, entonces te puedes apalancar con proveedores. O sea, tratar de buscar, oye, yo pongo una parte, mi cliente puso otra parte que a lo mejor recortó, en tu lugar de 90, recortó a 30 días. Aún así tengo la necesidad de a lo mejor apalancarme con un proveedor por 30 o 60 días. Esta es otra estrategia de apalancamiento. No quiere decir que hagas una, puedes hacer dos o puedes hacer tres. Una parte le ponen los socios, otra parte la pone el cliente y otra parte la ponen los proveedores. ¿Cómo funcionaría la estrategia de apalancamiento con un proveedor? Usas un contrato de suministro para que tus proveedores te den días de crédito, probablemente con los mismos costos, o a lo mejor le impactas un poquito el costo, pero al final tienes que tener claro que el costo financiero entre lo que le vas a cobrar extra a tu cliente, más lo que le vas a trasladar a tu proveedor, más lo que le va a poner el socio, van a resultar en un negocio. Si tu número da 0 o abajo de 0, pues no es un negocio. Solamente estás trabajando para tus empleados. Y eso al final es un error, porque pues el empresario siempre necesita ganar algo para decir, oye, ¿qué sentido tiene hacer todo este esfuerzo si no estoy ganando? Y muchas veces ni el sueldo, porque hay veces que también los costos se los comen. No calcularon bien, cotizaron mal. O sea, hay muchísimas variables que pueden pasar, ¿no? Otra estrategia es manejar un seguro de crédito comercial, una especie de fianza, por así decirlo, ¿no? En realidad es una herramienta poco usada en México en general para asegurar tu cobranza. ¿Por qué no se usa? Porque puede ser cara, pero si tú te vas a meter con un cliente que te va a generar que tú tengas que tener compromisos con proveedores o con instituciones financieras, merece mucho la pena que tú también le digas, sí te vendo, sí te quiero vender, por supuesto que quiero crecer, pero de una manera ordenada. Entonces necesito un seguro de crédito comercial o una fianza, por así decirlo. ¿Por qué? Porque imagínate que tu cliente más grande, pues no sé, colapse, tenga un atraso en su flujo y no te pague, pues a ti te truena. O sea, como empresario pequeño te puede tronar. Pero si tú tienes de por medio una póliza de fianza que seguro te va a costar de inicio, ese costo se lo tendrías que impactar también de alguna manera a tu cliente. Entonces te aseguras de que el negocio salga adelante, ¿no? Porque pues vas a tener compromisos atrás. Si tu cliente colapsa y no te paga, pues tú le vas a tener que liquidar empleados probablemente, vas a tener compromisos con proveedores, con instituciones financieras. Entonces tú te aseguras de que por lo menos lo que te debe en ese momento te lo va a pagar la fianzadora, ¿no? Entonces esta es otra herramienta que yo les sugiero que sí busquen, que sí se busque a través de tus abogados, a través de tus contadores o a través de nuestra firma, para que te ayudemos a cerciorarte de que tú puedes y tienes todo el derecho de exigírselo a tu cliente. Si tú confías en tu cliente, está bien, pero hay cosas que en determinado momento se pueden salir de control. Entonces, mientras más seguro esté tu patrimonio, tu inversión y tus negociaciones, va a ser un paso más seguro para tu empresa. ¿Ok? Y de ahí nos pasamos al tema fiscal, al blindaje fiscal ante el crecimiento. Se los he dicho hasta el cansancio desde que empezamos a grabar, desde nuestro capítulo 1, en palabras más, palabras menos, pero mientras más creces, te vuelves un plato más apetitoso para todas las autoridades, y con justa razón, porque estás manejando más dinero, porque estás manejando más personal, porque tienes más compromisos y al final vas a tener que pagar más impuestos.
ya sean impuestos indirectos como el IVA o el IEPS, o impuestos directos como el impuesto sobre la renta, o en el mejor de los casos, retenciones por salarios, que es lo que ahorita está muy de moda. ¿Por qué? Porque los salarios mínimos subieron y pues la mayoría ya está teniendo retenciones por impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que las personas morales tienen un desfase entre el ingreso cobrado y el ingreso facturado. En ciertos regímenes, claro, pero en el régimen general de ley, voy a hablar en el régimen general de ley, donde la mayoría de las pymes se encuentran, es decir, donde los socios no tienen otra sociedad, pero sus ingresos son superiores a 35 millones de pesos anuales, está en el régimen general de ley, o donde los socios o uno de los socios pertenece a otra sociedad, también está en el régimen general de ley, ¿no? Y por ejemplo, en el régimen de personas físicas, si tu negocio es muy pequeñito y dices, oye, apenas estoy probando cómo funciona esto, puedes empezar como como en el régimen general de personas físicas. Bueno, las personas físicas van a pagar sus impuestos sobre la renta por lo que cobran, no por lo que facturan, hasta que se los paguen, es decir, contra el flujo de caja. Este es una herramienta que fiscalmente es muy funcional, pero comercialmente no gusta. No le gusta mucho a las empresas contratar a una persona física con actividad empresarial porque no la perciben, es un tema de percepción, no la perciben como algo serio. Entonces, pues bueno, si tú vas a empezar a crecer, pues bueno, valdría y merecería mucho la pena que tú intentaras ver con alguno de tus clientes, pues preguntarles si te aceptan una persona física y cumplir con todos sus requisitos, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque si dices, oye, tengo una empresa, por ejemplo un SA de CB, en el régimen general de ley, y quiero crecer, y venía trayendo a lo mejor una facturación de 40 millones al año, pero llega un cliente que pues ese solo cliente me va a representar 80 o 90 millones de pesos adicionales, por supuesto que el empresario va a decir, yo lo quiero, pero tienes que ver las letras pequeñas. En ese caso, tienes que considerar que lo que tú factures en enero, por ejemplo, y no te lo paguen, tú vas a tener que pagar el impuesto provisional del impuesto sobre la renta en febrero, aunque no te hayan pagado. Muchas veces algunos clientes no lo entienden, pero así funciona. Más adelante te lo vas a poder acreditar, decir, oye, ya pagué esto, ya vamos a disminuir el impuesto sobre la renta porque ya pagué un preliminar en enero, ¿no? Esto es parte de tu costo y te pido que lo revises, que lo entiendas, y si no sabes cómo funciona, pregúntale a tu contador. Aquí en la firma en Esancia estamos dispuestos a poderte asesorar las veces que sea necesario para explicarte cómo es que funciona el impuesto sobre la renta en las personas morales. Si vas a dar un paso grande, necesitas tener, ya vimos, contratos con clientes, contratos con proveedores, y ahora revisa tu régimen fiscal que sea el adecuado. Si ya no te puedes salir de tu régimen, como en el ejemplo que les puse, considera que vas a tener que pagar un impuesto sobre la renta por lo que estés facturando mensualmente, aunque no te lo paguen, porque eso va a formar parte de tu capital de trabajo adicional. Eso sí tienes que pagarlo sí o sí, ¿no? Ahora, damos paso a otro tema que tiene que ver con el tema fiscal también, sobre el tema de la razón de negocio. Si vas a comprar más maquinaria o contratar más gente para crecer, que eso es lo normal, lo esperado, dice, oye, crecí, sí, en ventas, pero también en personal y en gastos, en compromisos, docúmentalo bien. Yo te pido que documentes bien cuando compres maquinaria y equipo, que esté bien facturado antes de que te emitan tu factura por una maquinaria, por un equipo. Pregúntale a tu contador, oye, ¿cómo me lo facturan? Porque nos hemos encontrado en el área contable de nuestra firma que están comprando maquinaria de equipo pesado y se lo ponen como gastos en general, pues no sirve, la factura hay que cambiarla.
avisarle al SAT que estamos comprando maquinaria y equipo para explotación. ¿Por qué? Porque va a formar parte del activo fijo de la empresa, ¿no? Y esto es simplemente pues para evitar las suspicacias de la autoridad, decir, oye, tú me estás inflando gastos, no te estás queriendo no, porque contable y fiscalmente es diferente cuando tú compras una maquinaria para venderla que para usarla para prestar algún servicio en específico. Cuando tú compras para vender, eres una comercializadora y entonces tú vas a deducir tu compra al momento de la venta. Pero si tú vas a usar la maquinaria para rentarla o para, no sé, si eres una constructora y compras un bulldozer o compras alguna maquinaria pesada o ligera, como sea, tú no la vas a poder deducir, sino la vas a tener que depreciar con el tiempo. Es decir, un pedacito cada año lo vas a ir deduciendo. Pero esto evidentemente, muchos empresarios dicen, oye, pero yo ya pagué la maquinaria, debería ser deducible al 100%. Así funciona la ley, por eso te lo estamos explicando aquí, ¿ok? Y pues bueno, al final yo les quiero dejar 3 consejos de oro para poder crecer con un orden, con limpieza, con esmero, con disciplina. Primero, revisa tu cartera cada semana. ¿Cuánto hay de flujo? ¿Cuáles son los compromisos a vencer a corto, mediano y largo plazo? El abogado no solo entra cuando hay una demanda, entra para prevenir que la cartera se pudra. ¿Esto qué significa? Que revises antes de tener cualquier compromiso de arrendamiento, de compraventa, de venta con algún cliente, de contrataciones. Ve y busca a tu abogado y dile, oye, esto va a formar parte de mi estrategia de negocios, y velo en un tablero. O sea, busca la manera de entender cómo va a impactar financieramente a tu flujo. Recordemos que este capítulo está enfocadísimo al tema del flujo del dinero. Necesitamos cuidar el flujo siempre. Si vas a tener empleados, ¿por qué les vas a pagar semanal? ¿O por qué les vas a pagar quincenal? ¿O por qué les vas a pagar semanal? ¿O por qué vas a tener muy poquitos empleados y vas a tener puros consultores externos que a lo mejor les pagas por honorarios? Va a depender de tu estrategia y de a lo que te dediques. Si tú cobras mensualmente y pagas semanalmente, pues vas a tener ahí un costo financiero intermedio. Calcúlalo bien, busca a tu contador y dile, oye, ¿cuánto me va a costar pagar la nómina? Entre impuestos, retenciones, todo. Necesitas, antes de decirle a tu cliente cuánto cuesta tu servicio, impáctale tu costo fiscal, impáctale tu costo financiero. Y quizás no es mucho, quizás es subirle un 2 o 3% a tu factura, pero ese flujo extra te va a ayudar a que tú te puedas apalancar para otras cosas. Quizás comprando una maquinaria más grande puedas entrar a trabajar con clientes más grandes, pero que a lo mejor el flujo sea más corto. Va a depender de a qué te dediques, ¿no? Y pues bueno, evidentemente el segundo consejo de oro sería: aprende a decir no. No todo lo que brille es oro, no todo cliente grande es un buen cliente. Si te pide 120 días de crédito y no tienes una espalda financiera, ese cliente seguramente te va a quebrar. Lo hemos visto muchas veces aquí en nuestra firma, que después se andan tronando los dedos de cómo liquido a la gente. Ya ni siquiera es cómo le hago para cobrarle a mi cliente. No, es cómo liquido a la gente porque ya mi cliente no me pagó, no tenía contrato, mi cliente entró en bancarrota. No saben porque no lo previnieron. Muchas veces el vendedor o el empresario, por vender, dice, pues ya ahorita, ya después veo cómo lo arreglo. Pues ese después cómo lo arreglo se convierte en una bola de nieve gigante que te va a aplastar en algún momento. Entonces, merece la pena pensar mucho antes y decir, ¿sabes qué? No, o te digo que sí, pero estas son mis condiciones, ¿no? En ocasiones algunas empresas, desgraciadamente grandes, suelen ser muy mañosas con las empresas pymes, ¿no?
las obligan a hacer cosas que no están bien, que no son correctas, a pelearse entre ellas por un 1%, y ya le andan escarbando al IVA, y ya le andan escarbando a los impuestos, y ya andan castigando a los empleados, y están haciendo cosas que no son adecuadas, ¿no? Esto es encaminado a que tú seas un mejor empresario. Tercer punto o tercer consejo que les podemos dejar en esta conversación es que puedas tener digitalizada tu cobranza. Usa la tecnología para que los recordatorios de pago sean automáticos y que tengan una validez legal. Esto lo puedes prevenir desde tu contrato de venta, de enajenación de algún servicio. Y esto va a ayudarles. En ocasiones no es que tu cliente no te quiera pagar, es que se le olvidó. Genuinamente pasa. Bueno, puedes digitalizarlo con algo bien sencillo, un bot que esté enviando correos de recordatorio. Con eso es suficiente. Ya si pasa más tiempo, pues bueno, tendrás que tener tu blindaje legal, ¿no? Esos serían los consejos más importantes que yo consideraría que se deberían tener para un crecimiento saludable. Con estas herramientas y con estas pocas cosas que platicamos el día de hoy, creo que podemos desenvolvernos mucho mejor en el momento que estemos negociando un contrato para poder crecer. Crecer una empresa se ha convertido en un arte, pero cobrar se vuelve una ciencia. Así es como lo percibimos, así es como lo hemos visto en la práctica en los últimos 20 años. Y no dejes que tu éxito destruya tu paz mental, porque es el bien más preciado de cualquier empresario. Decir, oye, después de 30, 50, 40 años de trabajo, el empresario de a pie, el empresario mexicano que lleva la economía adelante, dice, oye, ¿y para qué ha servido esto? Si no tengo paz mental, porque no me pagan, porque no tengo una red financiera atrás, de decir, bueno, si no me paga mi cliente, ya sé qué va a pasar, y entonces estoy tranquilo. Si no tengo contratos con mis proveedores, con mis empleados, con mis proveedores, clientes, evidentemente voy a tener falta de paz mental. No te pido que lo hagas todo en el mismo día, pero velo haciendo poco a poco. Ve metiendo dentro de tu operación normal la formalización de tus relaciones comerciales con clientes, con proveedores, con arrendatarios, arrendadores. No porque sea tu amigo, no porque sea tu pariente te va a pagar. Negocios son negocios, ¿no? Sin embargo, si ya te metiste en un tema y si ya estás creciendo y sientes que estás creciendo, pero que el dinero no te está alcanzando para la semana y estás pidiendo prestado y estás que no puedes y el agua la tienes en el cuello, búscanos, revisamos tus contratos de cobranza, buscamos la manera de renegociar y replantear con tus proveedores, con tus clientes y hacer lo que toca para expresarte a ti como empresario, decirte, oye, sí merece la pena o no merece la pena continuar con tu contrato, o sí merece la pena continuar con tu contrato siempre y cuando se hagan estas adecuaciones. Y pues bueno, nosotros en la firma podemos ayudarte a que tengas un crecimiento ordenado, sostenido y con disciplina. Pues bueno, esperemos que estas herramientas que les hemos brindado con mucho cariño el día de hoy les puedan servir para que hagan crecer su empresa. No importa en qué parte de tu empresa estés, no importa que hayas nacido hace una semana, hace un mes, hace un año, trata de ir haciendo que tu empresa sea cada día más clara en sus relaciones, que tú como empresario tengas claro en tu cabeza qué es lo que te puedes esperar más adelante, ¿no? Eso te va a dejar una paz mental increíble, te va a dejar tiempo de calidad para pensar en cómo hacer mejor el crecimiento de tu empresa o hacia adentro de tus empleados, ponerlos al centro. Hay muchas cuestiones que podemos seguir platicando. Sin embargo, eso va a ser materia de nuestro siguiente capítulo, quizás con invitados,
les pido que si más adelante quieren que nosotros platiquemos, de que traigamos algún invitado experto en algún tema en específico, coméntenlo y con mucho gusto lo tomamos en consideración para futuros programas. Pues bueno, amigos, hasta aquí nuestro capítulo número 56. Deseamos de todo corazón que les haya sumado en algo y les agradecemos el favor de su atención, así como también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y la edición de este capítulo. Hasta pronto, amigos, y no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos como Dialogando Derecho en Spotify y también nos encuentran en YouTube. Por ahora solo en estas dos plataformas, pero también tenemos publicidad en Instagram y en TikTok. Muchas gracias y hasta pronto.